Antes de empezar, quisiera comentarles que, bueno, este seminario Fundamenta Conturum es una continuación de lo que se inició hace 5 años. 5 años. Entonces, al menos yo recuerdo haber asistido en el 2014. Entonces, se decidió, bueno, colaborando la doctora y yo, mi nombre es Miguel González, decidimos echarlo a andar otra vez, porque nos parece interesante poder debatir la teoría cuántica en general, los fundamentos. Y sobre todo el espacio está creado para que, bueno, todos ustedes participen. Entonces, si alguno de ustedes quiere ser ponente para la siguiente ocasión, adelante, con todo gusto. Y nada más. Gracias, Miguel. Bueno, ya Miguel dijo que su nombre es Miguel. Jorge Hirsch fue el que te mencionó este seminario, ¿verdad? Y comentó sí conocen, recuerdan a Jorge. ¿Cómo está? Ah, ya. Jorge, ¿cómo estás? Te soltaron los oídos. Estábamos comentando que tú le mencionaste este seminario a Miguel y le dijiste que quizás sería un momento oportuno para vivirlo, ¿no? No sé si quieras decir algo al respecto, porque tú eres el culpable de que estemos aquí. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. O sea, en la primera etapa las exposiciones por lo general eran de asuntos como, digamos, no tanto eran trabajos de investigación de punta, sino más como accesibles. Bueno, o sea, al menos esa idea tengo yo. No sé si ahora la idea es continuar en ese sentido o si presentar cosas. No sé qué pensaron los organizadores de qué tipo de cosas. Sí. Yo creo que es una pregunta muy pertinente. Estamos presentando trabajos que generalmente pues, no los hemos presentado en otros lados, pero igual puede ser que sí se haya presentado en otros lados, pero que aporten algo nuevo al debate sobre la mecánica cuántica. Y no tiene que ser una investigación muy de punta, puede serlo, pero con tal de que lo entendamos todos, ¿no? Porque este es un público, digamos, relativamente heterogéneo. La gente que está trabajando en los fundamentos de la mecánica cuántica o de la física cuántica son muy pocos, en México y en el mundo. Y los que trabajan en ese tema, o que dicen que trabajan en ese tema, trabajan en algo ya muy especializado, muy de punta, que a lo mejor ni siquiera nosotros entenderíamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Elías, yo creo que también sería bueno invitar a los colegas de tus rumbos, ¿no? ¿Por qué no nos dices, Elías, de dónde vienes? Bueno, yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, a pesar de que soy físico. No tengo no tengo estudios, todavía no me corren, increíblemente. No tengo estudios formales en filosofía, todos los estudios fueron en física, pero yo trabajo allá en filosóficas, aunque colaboro muchas veces, colaboro más con físicos que con filósofos, ¿no? Y publico en revistas por lo general de física o hay algunas interdisciplinarias, como Foundations of Physics. Así que bueno, digamos, hay publican físicos y filósofos. Y de vez en cuando publico en una revista de filosofía, pero yo me sigo sintiendo físico, no sé qué. Sí. Bueno, yo digo que si nació físico, no dejan de serlo toda la vida. Y entre tus colegas, que supongo que sí, en su mayoría son filósofos, ¿hay algún interés en estos temas? Interés hay, pero no hay prácticamente nadie que fuera de mis estudiantes que trabaje en este tipo de asuntos. ¿Sí? Okay. Pero mis estudiantes, sí, les voy a jalar los ojos porque no están acá, los voy a traer. No se lo veo a ninguno. Bueno, sí. No, pero nomás yo hacía la pregunta porque la vez pasada, digamos, en la primera etapa, yo me acuerdo que alguna vez hablé sobre el teorema de Bell, lo hablé, digamos que no eran cosas en las que yo trabajo directamente, pero que creo fueron interesantes para todo el mundo, ¿no? Sí. Presentaciones de ese tipo. Sí, bueno, vamos a tocar el teorema de Bell aquí también, nomás no lo puse en el título para no asustarlos. Por cierto, ahora sí estoy trabajando en algo que tiene que ver con el teorema de Bell, entonces podría hacer una presentación donde habría una parte expositiva y otra sí de algo de lo que estoy trabajando directamente. Es que sigue siendo de mucha actualidad, ¿no? Tanto para teóricos como para experimentales. La matemática
La componente más joven del público aquí creo que está muy bien representada. ¿De dónde vienen? ¿Son estudiantes de física todos? ¿O de posgrado? Sí. Ajá. Sí, no, pues entonces sí sería bueno que trajeras, porque me acuerdo que llegó a haber bastante asistencia de la gente. Sí, ¿Tú has conversado con Eduardo Nachman? ¿O no has tenido oportunidad? Porque él también está trabajando en algo de fundamentos y dije, bueno, pues como trabajan en ciencias nucleares, a lo mejor conversan ustedes o no. Sí, digamos, conozco lo que ha hecho, el trabajo que ha hecho con sus estudiantes. No colaboramos, porque si bien nuestras oficinas están exactamente una frente a la otra, nuestras visiones no también son tan enfrentadas. cercanas. No son enfrentadas, solo son diferentes. Sí. Ajá. Pero por ahí sería interesante invitarlo porque claramente él tiene como algunos intentos de cuestionar la validez de algunas conclusiones asociadas a la violación de la desigualdad. ¿De quién hablan? De Eduardo Nachman. Sí. Dice que hay unos huecos Sí. Sí. Y en ese sentido está más relacionado con lo que yo voy a presentar hoy. Sí. Todo el mundo sabe lo que es el teorema de Bell. Bueno, está bien, es un buen punto de partida. Es interesante que en años más recientes ha habido toda una serie, una sucesión de trabajos que cuestionan por alguna razón u otra la validez del teorema de Bell. Y vienen de muy diferentes lados. De hecho, uno de los primeros, incluso así lo dice la bibliografía, uno de los primeros trabajos que cuestionan la validez de la aplicabilidad de las desigualdades de Bell al caso de los espines medio enredados, lo publicamos Luis y yo con Tomás Brody en 1972, creo. Y los cuestionamientos que se ven publicados más recientemente son muy cercanos al cuestionamiento de aquella época. Yo creo que en todo este tiempo, además de que ha habido muchísimo trabajo experimental para demostrar que, de manera así, lo más satisfactoria posible, que la mecánica cuántica en el laboratorio viola las desigualdades tipo Bell. Sí, ha habido muchísimo trabajo experimental en torno a él. Y ese trabajo experimental, de alguna manera, yo creo que sí ha servido para ir cerrando los huecos experimentales. Porque cuando surgió el teorema de Bell a principios de los años 60, pues mucha gente que trabaja con mecánica cuántica dijo, no puede ser, la mecánica cuántica es local, en el sentido einsteiniano, el mundo es real, etcétera. Tiene que haber por ahí un hueco, algo que se nos está escapando. Y empezaron a criticarse los trabajos que publicaban desigualdades tipo Bell en sus diferentes formas, en sus diferentes versiones, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista experimental. Los huecos experimentales creo que, aunque no se han cerrado del todo, porque para eso se necesitaría hacer un número infinito de experimentos para tener el ensamble completo, se han ido cerrando. Y muchos de nosotros además consideramos que no es por ahí por donde está el problema, o sea, la mecánica cuántica, los resultados que arroja la mecánica cuántica, las predicciones pues para la correlación, una y otra vez se han comprobado, no han fallado experimentalmente. No pensamos que ahí está el problema, pero sí vale la pena revisar qué hay detrás de la derivación de las desigualdades
tipo Bell desde un plano meramente teórico, inclusive sin salirse de la mecánica cuántica. Y eso es lo que voy a presentar ahora, porque de los trabajos recientes que mencioné que están cuestionando la aplicabilidad general de las desigualdades tipo Bell, muchos de ellos o son modelos matemáticos para demostrar que se puede hacer un modelo, que se puede construir un modelo matemático que satisface la mecánica cuántica, tanto para las desigualdades de Bell, y se han hecho modelos que van de acuerdo con la mecánica cuántica. También es cierto que desde el punto de vista de la teoría de probabilidades hay argumentos que, según los cuales la mecánica cuántica es una teoría que se puede reproducir desde el punto de vista de la teoría de probabilidades. Y lo que este trabajo intenta es, digamos, tender un puente entre esos cuestionamientos que vienen ya sea de las matemáticas o de cálculo de modelos numéricos o de la teoría de probabilidades en un sentido más abstracto, y lo que es la mecánica cuántica propiamente. Entonces, aquí, de hecho, no nos salimos de la mecánica cuántica, de su formalismo. Simplemente es una invitación a fijarnos un poco más qué es lo que nos dicen ese formalismo. O sea, ¿qué nos están representando los operadores? ¿Qué nos están representando los vectores en el espacio de Hilbert? Están bien manejados a la hora de derivar las desigualdades tipo Bell, o es que hay una suposición medio oculta, y a lo que llegamos es que hay una suposición que no necesariamente se tiene que cumplir. Pero para ello empiezo con una invitación a que repasemos lo que es el formalismo de operadores de spin y de proyección de spin, y empiezo con algo tan sencillo que seguro que todos ustedes que ya han pasado por un curso de mecánica cuántica se lo saben, pero a lo mejor no nos detenemos realmente cuando pasamos por ello. Entonces, vamos a ver esto. Sí. Entonces, empiezo con el spin de un solo electrón. Todo el tiempo voy a tratar con spin medio, o sea, con el spin del electrón. Voy a suponer que es una propiedad del electrón. En esta ocasión no me voy a preocupar de dónde viene esa propiedad, siempre es una propiedad adquirida, una tarea del electrón, pero al electrón se le asigna un momento magnético y una dirección, que es la dirección del spin, que va prácticamente en dirección del momento magnético, y el estado puro más general que puede uno escribir para el spin medio es que está en la dirección R en la esfera. Esto es lo que se llama una esfera de Bloch. Este vector R es el que representa la dirección del estado de spin cuando uno escribe los vectores. Tenemos cuidado de decir que no representa el spin, sino un estado de spin en la dirección R, ¿no? Ese es el vector R. Bueno, estos se puede ver que son los eigenestados más R menos R, son los vectores que forman una base completa, ¿verdad?, para el spin medio, y son los eigenestados del operador de proyección de spin sobre R. O sea, si tomo sigma.r, ¿verdad?, es la proyección del operador de spin multiplicado por R, o sea, este producto interno, entonces lo que obtengo es más para el vector más y menos para el vector menos. Son los eigenvalores, así de sencillo. Es curso elemental, pues, pero ¿puedo preguntar una cosa de kinder? Sí. Yo desde que he visto esa ecuación de sigma.r por primera vez hace montones de años, sí, me quedé perplejo. Sigma no es un vector, es que es un vector y es un operador. pero O sea, sus componentes son matrices de Fabry, ¿no? Son matrices, pero Entonces,
¿Qué es el punto? ¿Es una contracción en el Pero sentido tiene tensorial? componentes, no, tiene componentes en las direcciones X, sigma X, sigma Y y sigma Z. De acuerdo, Son las pero ¿cómo componentes. multiplicas punto por algo que sí es un vector como R? Multiplicas las componentes sigma X por X, sigma Y por... Es más, ¿No es una notación confusa? Es que es vector en el espacio de Hilbert de 2 dimensiones, pero es un vector, pero esta R es la que es un vector en Pero el yo siento que espacio estás multiplicando punto vectores que pertenecen a espacios distintos. Uno es un espacio de matrices complejas de 2×2 y los otros están en un espacio R3, que es real además. Un espacio complejo con uno real, matrices con vectores normalitos. Sí. te da una matriz, o sea, a la hora que haces ese producto escalar, el resultado es una matriz, entonces está bien definido. ¿Es una contracción? No, es un no. producto que va a escalar. No veo cómo podemos multiplicar escalarmente cosas que pertenecen a espacios distintos. No, es que estamos hablando de dos espacios al mismo tiempo. Estamos hablando del espacio cartesiano, X y Z. Eso, mero. Bueno, aquí no ¿Y el otro? escribí la matriz, pero tú puedes poner sigma.r, lo puedes escribir como una matriz, ¿no? Con X, Y, Z, etcétera, en términos de matrices de Pauli, Sí, de 2×2. y complejo. Porque en el espacio de Hilbert estamos en un espacio de 2 dimensiones, pero en el espacio real es de El 3. espacio de los operadores es un espacio vectorial sobre los complejos. Sí. Entonces podemos agarrar elementos de ahí, multiplicarlos por reales y sumarlos y tenemos otro. Entonces no es un producto punto, porque la notación es lo que estoy medio objetando. No, Piénsalo como una generalización en este espacio, pero está bien definido. es sigma X por X, sigma Y por Y, sigma Z. E incluso el señor Gestenes, que ustedes llegan a citar al final, Sí. hace esa objeción. No hace esa objeción, lo que él hace es usar los vectores, la geometría algebraica para No, expresar no es eso. geometría algebraica, es álgebra geométrica. Lo pusieron al revés en su paper. Bueno, el álgebra geométrica. No, es que geometría algebraica es un rollo raro relacionado con la topología algebraica y eso, no nada que ver con esto. Pero aquí no hay nada de objetar si ponemos, o sea, esto es un vector en el espacio real, en el espacio de 3 dimensiones de 3 componentes, Pues, sigma está X, bien. sigma Y, sigma Z. Entonces, es en ese espacio donde se está tomando este producto interno, el producto escalar, que no lo llamo proyección, ahí sí tengo cuidado. No puede ser. Y voy a ver después porque pienso que hay que tener cuidado con ese término. En fin, es un producto escalar. El otro producto que aparece en el álgebra Geometría algebraica. No, álgebra geométrica. es el producto cruz. Exterior, producto exterior. Ajá, siempre pasa eso. Entonces, esto es muy elemental, pero sirve de recordatorio precisamente para este tipo de aclaraciones. Ahora tomo otro vector, ya no tomo R, tomo A, un vector unitario en una dirección diferente. Aquí escogí, por ejemplo, esta dirección. Aquí tengo el vector R que representa el estado de spin inicial de la lámina anterior. Y me pregunto ahora, en este estado, en esta base definida por los eigenvectores de sigma más menos R, ¿cuánto vale el producto escalar de sigma punto A? Que es, bueno, me sale, cuando tomo el valor esperado con más R aquí y más R aquí, o sea, el valor esperado en el estado más de este vector R, entonces me sale R punto A. Entonces sí me sale el producto escalar. O sea, me sale el coseno del ángulo entre R y A. Ese es el valor esperado de sigma punto A en el estado más R. El valor esperado de sigma punto A en el estado menos R, pues sale menos R punto A, porque tomo menos R, ¿no? Pero es interesante que también se pueden tomar estos valores, los elementos de matriz no diagonales, digamos, usamos en términos de matriz, y me sale aquí una cosa que no es tan fácil de interpretar. Este es el conjugado de y me da E a la I phi por el vector θ unitario más I phi
del otro vector unitario son los tres teta, r y phi forman una triada, ¿no? Punto A. O sea, es un resultado tal que si tomamos su valor absoluto, su tamaño, entonces sí lo reconocemos, porque es R constante. Entonces, este de acá, sigma punto A entre más R y menos R o viceversa, es desde cierto punto de vista tan importante como este entre más R y más R. O sea, tenemos aquí el coseno de teta RA y aquí tenemos el seno de teta RA, lo cual nos dice que sigma punto A como operador no es simplemente la proyección del vector sigma punto A, sino que el operador sigma está haciéndole algo más complicado, algo no trivial a los vectores más R y menos R. Es todo lo que quiero mostrar con esto o recordar con esto. Aquí están las definiciones de teta y de phi, ¿no? Bueno. Y si tomamos ahora, si queremos conocer, en la lámina anterior vimos cuál es la dirección asociada al vector R, y era, al vector sigma R, y era sigma en el estado R, y era R verde, ¿no? Si calculamos ahora la dirección asociada a este nuevo vector, que es el eigenvector de sigma punto A, operando sobre el estado más R, nos encontramos nuevamente que es algo no trivial. Esa dirección RA, la dirección del nuevo vector, es esto de acá. Es un vector que no está ni en la dirección de R ni en la dirección de A, está en una dirección que, bueno, está determinada por esta combinación. ¿Es una reflexión? No, tampoco. Tiene la forma, ¿no? Tampoco. Una No es reflexión menos R. con respecto al vector A. No es menos R, ¿no? No es menos Bueno. R, es menos R más esta contribución en la dirección de A. O sea, puede estar no es fácil verlo en una proyección en el plano. Pero es una dirección, es un vector que no está ni en la dirección de R ni en la dirección de A, sino en la dirección que sale de esta combinación. Entonces, otra vez, esa dirección asociada al vector RA es una dirección que no es fácil ver de antemano. Claro, todas estas direcciones se pueden obtener de operar con los vectores sigma o sus proyecciones, ¿no? Porque todo está en la esfera de Bloch. Y otra cosa interesante que también sabemos, pero normalmente no nos detenemos mucho en ella, es que una segunda operación sobre este vector R, por ejemplo el más R, cuando operamos dos veces con sigma punto A sobre ese vector, cuando operamos una vez, pues nos da, si estamos con los eigenvectores son estos, ¿no? Nos da estas cosas complicadas. Si operamos una segunda vez, nos vuelve a dar R. O sea, si operamos dos veces con sigma punto A sobre cualquier vector, obtenemos el vector. Algún tipo de reflexión es si introducimos un plano perpendicular a A, entonces este es menos la reflexión a este plano perpendicular a A, ¿no? Algo tiene que ver, no es exactamente. Por ahí. Por ahí, sí. Ajá, sí. Perdón, no sé qué estaban ahí. Perdón el mensaje, pero sigma punto A al cuadrado es la identidad, me parece. Sí, sí. Operar dos veces con sigma punto A te regresa al vector original. Porque ¿Es era lo que dice? la Sí. matriz de Pauli. Sí, claro, lo ves desde el punto de vista matemático y dice, claro, esa es la propiedad de las matrices de Pauli, ¿no? Pero físicamente, ¿qué significa? O sea, que operemos una vez con sigma punto A y operemos otra vez con sigma punto A. Al operar una vez obtenemos un vector rotado, quién sabe dónde. Al operar otra vez, regresamos al vector original. Bueno, nomás para decir, ojo con el vector, con el operador sigma punto A, con el operador de proyección.
Bueno, pues ahora vamos al sistema de dos espinas, dos electrones. No nos vamos a preocupar por el estado, la parte en el espacio de configuración. Nos preocupamos solamente por los estados de spin. Entonces vamos a trabajar con spinores, y pues como tenemos dos spines, necesitamos un espacio de Hilbert que sea el producto de los dos espacios de Hilbert en cada uno de los spines, ¿sí? O sea, esto de aquí significa, esta es la primera, el electrón de la izquierda, o el electrón 1, como quieran llamarlo, el spin 1, y este de acá es el spin 2. Esa va a ser la notación, ¿de acuerdo? Entonces, con esa notación, ¿qué significa este estado psi0? Pues es el estado singulete, es el estado que corresponde a spin total 0 y que tiene esta expresión. O sea, si calculamos el valor esperado del spin total, nos sale 0, ¿verdad? Independientemente de cuál sea la dirección R. O sea, el estado de spin total 0 es un estado con simetría esférica, y entonces no importa a dónde apuntamos la dirección R, porque siempre me va a dar esta expresión y siempre me va a dar 0. Bueno, aquí yo los puse en esta dirección. Entonces representa el primer producto, esto representa el segundo. O sea, las verdes son hacia arriba, las azules son hacia abajo, y la primera, la de la izquierda, es la del electrón 1, y el de la derecha es el electrón 2, ¿no? Entonces esto representa el estado singulete, pero yo puedo rotar esto y sigue siendo el estado singulete. La psi0 no me define en qué direcciones. Pero ahora lo que quiero es ver qué pasa con el operador de proyección de spin, sigma.a. Ya vimos en las láminas anteriores lo que pasa cuando manipulamos con sigma.a, sigma.a al cuadrado, etc. Ahora, si tomamos el valor esperado de sigma.a operando sobre el spin de la izquierda, pero no le hacemos nada al spin de la derecha, pues esto me da 0 por la simetría esférica. Eso es un cálculo que se puede hacer fácilmente, me da 0. Y lo mismo si tomamos sigma.b, si es el segundo factor, tomamos sigma.b, tomamos 1 plus sigma.b, pues también me va a dar 0 por la simetría. ¿Qué pasa si tomamos sigma.a aquí, operando sobre el electrón del spin de la izquierda, y sigma.b operando sobre el spin de la derecha? Pues este es el resultado bien conocido y famoso, ¿verdad? La correlación cuántica, que depende de las direcciones A y B de estos vectores comunitarios, que pueden ser el mismo o diferentes, uno operando sobre el electrón 1 y el otro operando sobre el estado del electrón 2, me da siempre menos A punto B. O sea, menos el producto escalar de las dos direcciones. A veces se pone menos coseno de teta. Si hay inverso monetario, se pone simplemente coseno de teta, donde teta es el ángulo entre A y B. Este es un producto bien conocido, ahí no hay vuelta de hoja. Como quiera que lo calculen ustedes, por matrices, como sea, van a obtener este resultado. Y pues este es el resultado cuántico, que es lo que los experimentos ponen a prueba. Las diferentes desigualdades tipo Bell con espines, con parejas de espines enredados en estado singulete. Eso es lo que intentan precisamente comprobar experimentalmente, ¿no? Que la mecánica cuántica es correcta, o sea que la predicción esta es correcta. Bueno, vamos a examinarlo con más cuidado, este resultado. Yo no estoy diciendo que esté mal, simplemente
adquiramos más feeling de lo que significa, a ver después cómo lo podemos manejar a la hora de derivar expresiones que dependen de la coordinación. Entonces, se me ocurre como primera cosa, para calcular esta correlación CQ de AB, que es, recuerdan ustedes, aquí tengo el estado singulete de este lado, el estado singulete de este lado, y tengo símbolo punto A y símbolo punto B, ¿sí? Bueno, lo que hago es intercalar aquí lo que se llama la unidad, ¿no? O sea, la suma sobre los 4 vectores de esta base ortonormal completa, aquí. Y entonces, esto de acá me tiene que dar menos A punto B, pero lo puedo calcular explícitamente, sumando por sumando, usando los vectores de esa base, que son, uno de ellos está dado por este más y este menos, ¿no? Uno hacia arriba y uno hacia abajo. El de la derecha es al revés, el primero hacia abajo y el segundo hacia arriba. El tercero con los dos hacia arriba y el cuarto con los dos hacia abajo. Eso forma una base ortonormal completa para que no lo estamos estudiando. Entonces, la meto aquí adentro y me calculo cada uno de los términos por separado y obtengo que los dos primeros términos que corresponden a estos donde los espines están encontrados, están antiparalelos, me dan lo mismo y me dan cada uno de ellos menos un medio de R punto A por R punto B. Es álgebra, de la más sencilla. Aquí no hay gato encerrado. Los otros dos, F3 y F4, son los que involucran espines paralelos, estados intermedios con espines paralelos. ¿Recuerdan ustedes que la psi 0, esta, o sea, el estado en el que se encuentra el sistema de las dos partículas, es un estado de espines antiparalelos, ¿no? Pero aquí contribuyen estos términos intermedios y contribuyen precisamente con combinaciones de productos vectoriales. Y otra vez aparece el producto vectorial. Y es solamente al sumar F1, F2, F3 y F4 que uno obtiene la reducción de la mecánica cuántica menos A punto B. Pero los 4 términos contribuyen, tanto los espines paralelos como tanto los espines antiparalelos como los espines paralelos. Bueno, eso de alguna manera suena interesante, ¿no? Estamos tratando con un sistema spin total cero, pero bueno, ese es el álgebra, es pura mecánica, pura álgebra del libro de texto, de hecho. Ahora, entonces me pregunto, bueno, ¿qué exactamente, cuál es el contenido físico de esa CQAB que sabemos que es menos A punto B, que acabo de demostrar usando esa base ortonormal para calcular los términos por separado que me da menos A punto B, pero con 4 contribuciones, cada una significativa? La respuesta normal, la primera que viene a la mente y a la mente de muchos, es que CQAB, que es la correlación, pues es el promedio de producto de las proyecciones del PIB, ¿no? Pues sí. Entonces, sigma punto A, sigma punto B, pues sí, pero son operadores, entonces ahí hay que tener cuidado, no son las proyecciones del spin, es el producto de los operadores de proyección que están operando sobre los vectores de estado que están compuestos de los vectores de estado de las espines 1 y 2. Bueno, entonces aquí hago un cálculo alternativo que resulta más interesante todavía. ¿Por qué? Porque tomo esta nueva base, que también es una base ortonormal y completa, son otra vez 4 estados, pero fíjense ustedes, ahora no estoy tomando espines paralelos o antiparalelos en una dirección dada,
sino que estoy tomando la dirección A, que es la dirección de sigma punto A, o sea, en que se va, si pensamos en el experimento, la dirección en la que se va a proyectar el spin del lado izquierdo, ¿verdad? Y la dirección B para el segundo del spin. Y estos, aquí A menos B, menos AB, AB y menos A menos B, también forman una base normal y completa. Es tan legítimo usar esta base como la anterior. Pero ¿qué pasa cuando uso esta base? Bueno, pues calculo los 4 términos, ¿verdad? Y como la vez anterior, tengo aquí la suma de estos phi k, con phi 1, phi 2, phi 3, phi 4, representados por estos vectores, y C, y eso lo voy a usar para hacer el cálculo, que los vectores más menos A del spin izquierdo son eigenvectores del operador de proyección sigma punto A, o sea que dan más 1 o menos 1. Aquí le puse A los eigenvalores de la proyección del sigma punto A sobre el spin 1. Y llamo beta a los eigenvalores de la proyección de sigma punto B sobre el spin 2, ¿no? Sobre el estado del spin 2. Entonces voy a tener alfa más menos 1, beta más menos 1, y esos van a ser los eigenvalores a la hora que calcule yo estos 4 términos. Eso es muy sencillo porque tengo aquí sigma punto B operando sobre pues ya sé cuánto vale, sigma punto E A. O sea, eso resulta más cómodo usar esta base. ¿Y qué se obtiene? Entonces se obtiene una suma de 4 términos, A igual a 1, 2, 3, 4. Aquí llamé AK al producto de una alfa K y una beta K. ¿Sí? Alfa son los eigenvalores del spin 1 y beta del spin 2. O sea, A1, entonces me queda menos 1, y A2 también me queda menos 1, porque es cuando uno es positivo y el otro es negativo, pero no en la misma dirección. Y en cambio los otros pues quedan los dos positivos o los dos negativos, y entonces me da uno de los dos. Eso es lo que significan las AKs. Son los eigenvalores, los productos de los eigenvalores. ¿Y qué son las secas? Las secas son el módulo al cuadrado, ¿verdad?, del producto de phi k, que son estos estados intermedios, con la psi 0, que es la que define el estado singulete. Entonces, estos coeficientes del desarrollo, ¿verdad?, son los pesos relativos de los eigenvalores. Los eigenvalores del producto, ¿verdad?, son AK. Son los eigenvalores correspondientes a los estados phi k, phi 1, phi 2, phi 3, phi 4. Y CK son los pesos relativos de esos eigenvalores. O sea que las CK son las probabilidades conjuntas, que dependen de A y B, asociadas a los eigenvalores alfa. ¿Sí? Lo puedo escribir como una probabilidad conjunta, que depende de alfa y beta, que son estos valores de acá. ¿Sí? O sea, pueden hacer ustedes, pueden construir todas las probabilidades conjuntas, las probabilidades condicionadas, todo lo que quieran, usando ya sea esta notación de la que yo vengo aquí, o esta notación que suele usarse de probabilidades, pero que dice exactamente lo mismo. ¿Está claro? Entonces pasamos a la siguiente. La base esta que usé, ni esta base normal y completa que usé para los cálculos, contiene estos eigenvectores individuales más o menos A y más o menos B. Tanto los pesos relativos, CK, los coeficientes CK, que son, también lo sabemos de la mecánica cuántica, ¿no? Estos son los pesos relativos, son las probabilidades de phi k en psi 0, si tenemos
ustedes. Tanto los pesos relativos como los eigenvalores, las AK, fíjense ustedes que ambos están anclados a esta base, o sea, esos pesos relativos CK y los eigenvalores acá, yo los calculé para esta base. No puedo cambiar la base de repente porque entonces me va a cambiar todo, ¿sí? O sea, es muy importante usar esa base de manera consistente en cualquier cálculo que tenga que ver con CQ a B, ¿no? Si quiero que las C índice K sigan siendo los pesos relativos y las A índice K los eigenvalores. Bueno, ¿qué significa eso? Que si yo cambio una B por B', o sea, que si cambio la dirección, una de las direcciones, por ejemplo la dirección que voy a usar para proyectar el operador B-spin de la segunda partícula de la derecha, o el que voy a usar para proyectar en el laboratorio, cualquiera de las dos cosas, y quiero hacer este cálculo, entonces tengo que emplear una nueva base, una phi' de tal, porque me están cambiando las B's, y entonces ya no me va a servir esa base A construida sobre A y B, tengo que usar una base construida sobre los eigenvectores A y B', que son diferentes. Bueno, ¿qué significa eso? Significa, como decía, a la hora de describir la correlación cuántica, CQ de AB, este ensamble de los sistemas que está representado por el estado singulete, esta función de estado singulete psi0, lo hemos partido en 4 subensambles, los que corresponden a las proyecciones más menos, menos más y menos menos en las direcciones A y B respectivas. Esa fue la forma como separé el ensamble en 4. ¿Sí? Y los pesos relativos corresponden precisamente a los pesos de cada uno de estos subensambles. Ahora, si quiero proyectar el spin de la derecha sobre una dirección B' o el operador de spin sobre una dirección B', entonces tengo que construir una base diferente, ¿verdad? Una phi', 4 phi', que den lugar a más menos, menos más, menos menos, pero con la B' aquí. Es una prima, se un poco grande, pero es imagínate. Por lo tanto, o estoy usando, si estoy trabajando con sigma.a, sigma.b, o sea, con la correlación C índice Q de AB, estoy usando esta partición del ensamble. Este es A y este es B. Esto es menos A, esto es B. Esto es A, esto es menos B. Esto es B y esto es menos A, menos B. Si con el mismo ensamble, con la misma psi0, con el mismo singulete, yo, si lo que quiero calcular o lo que quiero probar en el laboratorio, las cosas, es CQ de A, B', entonces tengo que usar este para A, este para B', etc. ¿no? Es otra forma de subdividir el ensamble que está representado por mi estado singulete. Entonces no puedo mezclar subensambles de aquí con subensambles de acá. Lo que obtenga yo aquí para acá, lo tengo en este contexto. Si yo tengo una proyección positiva para el vector A, aquí, lo estoy obteniendo en el contexto de la partición que hice aquí. No es lo mismo que cuando obtengo una proyección positiva para A en ese contexto, porque esta es otra corrida, ¿no? Aquí puse B', ¿no? Y aunque sea A lo que esté midiendo, pero estoy en el contexto en la partición del ensamble que está de aquí y no está de aquí. Y sin embargo, y eso es lo que voy a ver en las siguientes dos transparencias, la práctica de combinar en una sola fórmula
los eigenvalores correspondientes a dos o más parejas de direcciones, AB, AB', por ejemplo, son dos parejas, pero podemos tener AB, AB', A'B', etcétera, podemos tener más de dos. Es central en la derivación de las desigualdades tipo B, de la de Bell y en las otras desigualdades que se derivaron después y que suelen ser más usadas en este campo. Vamos a ver, porque lo afirmo. Entonces, para probar esta afirmación, lo que hago es traducir lo que he hecho en las láminas anteriores al lenguaje de variables ocultas. O sea, tomo lambda como el espacio de probabilidades, el espacio total, ¿verdad? Y escribo una partición de lambda de esta manera. O sea, son 4 integrales sobre diferentes dominios que entre todos ellos tienen que sumar, las 4 integrales pues tienen que sumar a la unidad si están neutralizadas. Pero son dominios que completan, o sea que en el sentido de que entre los 4 suman esto, pero pues cada una de las realizaciones está en uno de los 4 dominios. Entonces, este de acá es el espacio correspondiente al subensamble representado por una de las filas, aquí 1, la fila 2, la fila 4. Y tenemos 4 subensambles que son esta K2, K3, K4, y el peso relativo de cada uno de los subensambles es precisamente la integral de la ρ sobre ese espacio, ¿no? Eso es lo que va a contribuir el eigenvalor a índice K a la correlación cuántica. Recuerdan ustedes que la correlación cuántica la escribí como la suma de A índice K, C índice K. Entonces, estos son los pesos relativos y son esto. Porque ¿qué tan grande es este dominio? ¿No? Entonces lo puedo escribir así en términos de variables ocultas, donde, fíjense ustedes, yo estoy escribiendo ρ como ρ de lambda nada más, y no hay no localidad ni nada de eso. Los eigenvalores, claro que dependen de las direcciones A y B, y dependen de la variable sobre la que estoy integrando, ¿verdad? Pero nada más. Aquí no estoy diciendo que las AKs dependan de B, ni las beta-AKs dependan de A, ni nada. Y las variables ocultas de estas pues, no dependen de nada. Pero el dominio sí. El dominio sí depende de las direcciones A y B que discutir. Entonces, hacemos contacto ahora con las desigualdades de Bell. Y les recuerdo, ya que dijeron que conocen todos el teorema de Bell, les recuerdo que este es el punto de partida, siempre, cuando se deriva una desigualdad tipo Bell, ya sea la de Bell original o la de SH y SH donde está activada, ¿no? Siempre se toma la integral sobre todo el espacio de probabilidades, lambda, de la alfa, que depende de A de lambda, la beta, que depende de lambda, son los eigenvalores, ¿verdad?, que dependen de las direcciones y de lambda, y la ρ, que depende de lambda, y lo que se encuentra es que... Perdón, sí. Antes de avanzar, ¿puedo...? Pues, a la anterior. ¿Puedes regresar 1 o 2? Sí. Nos platicaste todo esto de una antes todavía, esto de usar la base de A y B o la de AB', y nos dice algo así que uno debe de usar la base tal si está evaluando tal experimento y debe de usar esta otra base si usa el otro, No. o algo así te entendí. No, de hecho... Porque en realidad esa es una elección, uno usa la base que quiera. Sí, porque de repente me pareció que decías algo así como que esa es la base que debe usarse. No, porque siento que lo que ahorita nos vas a querer decir esto va a estar involucrado, entonces me gustaría aclararlo de una vez. Ajá. Entonces uno puede usar la base que uno quiere, ¿estamos de acuerdo? Y uno podría hacer cálculo completo usando la misma base y ahí no habría ningún problema. Y no solo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, sino que yo lo demostré porque primero usé una base diferente. Perfecto, sí, Sí. ok. Entonces nada más que sí, esa, la elección de la base es Sí, pero hay unas... conveniencia.
Pero, Porque aquí de repente parecía que ya esto del dominio dependía de la base, pero en realidad uno usa la base que quiera, ¿no? que si tú ya te fuiste con una base que te da una expresión para la para la CQ, la correlación cuántica, en términos de los eigenvalores sobre A y B, ¿verdad? De sigma punto A y sigma punto B, y los pesos relativos, entonces lo que no puedes hacer es ahora cambiar B por B', usando la misma partición, porque la partición que hice depende de las direcciones A y B. O sea, no puedes usar una base y de las repente cambiar la Las probabilidades dobles dependen de la base que eso Sí. está diciendo. Sí. Sí, pero eso está en la definición de las bases. O sea, está diciendo que P de alfa de AB es diferente de P de AB'. Cada una de ellas. Sí. Son diferentes Son según que diferentes. escoges. Sí. Y lo que no puedes hacer es mezclarlas en una De sola acuerdo. relación. Ese es el punto. Ese es el punto. O sea, cuando estás calculando una correlación, pues no puedes usar una partición y de repente otra. Si la estás calculando, si la correlación la estás calculando para esta dirección A y esta dirección B, tienes que usar no puedes irte a la base A B', porque entonces todo sí lo puedes usar, pero no te va a dar el mismo tipo de suma, el mismo tipo de expresión que no va a tener el mismo significado los términos que obtienes. Correcto, O sea, pero también podrías, por ejemplo, usar la base puedes usar espina arriba y abajo a lo largo de Z y calcular todos al mismo tiempo y no preocuparte Claro. por todo. Claro que sí, claro que sí. Ajá. Bueno, pero lo que no puedes hacer es combinarlas, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Aquí es donde estábamos. Sí. Lo que se hace cuando se escriben las cuatro, aquí no puse C índice Q, no estoy diciendo que sea la cuántica, sino que puse C índice B, ¿no? Ok, pues. Porque aquí no hacen una partición del espacio de probabilidades lambda, sino que usan siempre el mismo espacio completo de probabilidades, el mismo espacio, todas las ponen bajo la misma integral, independiente. Porque no se dividió en las cuatro, ahí Sí, no hay había- la Si me suma. permiten, ahí está la sutileza. Perdón, habíamos quedado- Independientemente de que esta alfa aquí se midió o se calcula junto con la beta, y es diferente de cuando la partición, de cuando alfa se calcula con la beta prima o se mide con la beta prima. Pero habíamos quedado que este asunto de las lambdas y no sé qué, que si había diferencia, uno tenía que ver con qué base usa uno. Si uno decide usar la misma base, no tiene por qué hacer ningún tipo de partición. Entonces no se entendió la lámina anterior. Pero- Podemos regresar entonces para que se entienda, porque un es ese el comentario, punto. un comentario. Tú mostraste que estas probabilidades son una generalización de un producto escalar, de alguna forma. De hecho, el resultado es A punto B. Una manera de... Entonces son una generalización. Entonces yo entiendo bien, yo no puedo sumar, no puedo hacer la operación de sumar dos vectores si los escribo en bases distintas, porque no voy a saber qué son. Pero si yo calculo un producto escalar en una base y otro producto escalar en otra base, el resultado del producto escalar es independiente de la base que use. Entonces yo sí puedo sumar los productos escalares calculados en bases diferentes, y eso sí está bien definido. Pero entonces no tienen el mismo sentido. Ah, bueno, no lo puedes explicar en palabras como a ti te gustaría. Eso es lo único que pasa. No es cuestión de gusto, es que aquí tengo la partición que me da los resultados para los eigenvalores
Pero esa partición surge porque ustedes decidieron escribir ese producto escalar de una manera muy particular, pero uno puede llegar al cálculo final sin nunca pasar por esa manera de escribir el producto escalar como una suma de 4 términos que dependen de la base y no sé qué. En el cálculo estándar simplemente agarra uno, usa la base de Z, por ejemplo, y todo esto que nos están platicando no surge nunca. No es... Esos diferentes dominios de los que hablas surgen cuando ustedes deciden escribir ese producto escalar de esta manera particular. Si uno no decide hacer eso, ni siquiera surge ese asunto. No surge, pero entonces las cantidades que aparecen aquí, esta de acá ya no tiene el mismo sentido. Pero esa nunca aparece en el cálculo estándar, nunca uno introduce esas bases. ¿A qué llamas el cálculo estándar? Yo estoy tendiendo el puente con las desigualdades, o sea, con... Cálculo que Bell presenta en sus artículos. En su espacio de probabilidades. Entonces, para tender el puente, yo aquí uso este recurso que es esencial, el hecho de que he encontrado una forma de escribir la correlación cuántica que depende aquí de A y de B en términos de los pesos relativos, o sea, de los dominios y los eigenvalores correspondientes. Ahora, si yo la escribo en términos de CQ de AB y B', eso ya es otra cosa. ¿Puedes mostrar la desigualdad de B? Sí. Sigue. Digo, yo sé que es un punto delicado, llevamos muchos años, Sí, pero... Mira, sigue un poquito, sigue en esta. Sí. Justo, en la línea de hasta abajo. De hasta abajo. Lo que dice para muchos la desigualdad de Bell es que si yo pretendo que alfa, beta, alfa prima y beta prima existen como números antes de hacer la medición, entonces se debe cumplir esa desigualdad. Si yo entiendo bien, una forma de describir sus resultados es decir, beta y beta prima no pueden existir al mismo tiempo, lo cual hace válido el resultado de la desigualdad de Bell sin necesidad de demostrarlo, porque todo lo que pretende esa demostración, es decir, el valor de beta y de beta prima, no pueden estar bien definidos simultáneamente. Entonces quizás podemos estar de acuerdo en que ustedes lo que muestran es que eso no puede estar bien definido simultáneamente y entonces eso no contradice, eso ya hace innecesaria la demostración, porque todo el objetivo de la demostración es demostrar que si se viola esa desigualdad, entonces no pueden existir a priori simultáneamente los valores de alfa, alfa prima, beta y beta prima. Y de alguna forma, en un lenguaje que puede ser muy elegante, ustedes están diciendo lo mismo, que beta y beta prima no pueden existir al mismo tiempo. Bueno, Jorge, ahora te voy a responder. Quizá para ti lo importante es eso, negar que la preexistencia de los valores. Yo hasta ahora no he mencionado para nada si preexisten o no. Pero que si no existen, esa expresión no tiene sentido. Yo lo único que estoy diciendo, y estoy aquí trabajando en el espacio de probabilidades. Pero tú defines unas alfa y beta y una beta prima. Y dices, yo no puedo definir beta y beta prima al mismo tiempo. Esa es tu conclusión. Bueno, está bien. Eso quiere decir que las proyecciones de los espines en un estado de simulete no pueden tener ningún valor hasta que son medidas. Que es el corolario del teorema de Bell. No. Eso ya sería... y eso ya sería objeto de otros seminarios. Pero no es demostrando que son inconsistentes. Yo lo que estoy diciendo es que los ensambles son inconmensurables. O mides las proyecciones sobre A y B, o mides las proyecciones sobre A y B'. De hecho, el experimentador no va a mezclar los resultados de proyecciones AB y proyecciones A'. Él junta toda su serie de experimentos de proyecciones AB y luego sus proyecciones AB', pero no los mezcla. Lo que estoy diciendo es eso, que no se debe mezclar
porque son subconjuntos diferentes, son subensambles diferentes del mismo ensamble total. Pero es que desde que hablan de subensambles a mí me confunde, porque en realidad lo que está pasando es que están agarrando un estado cuántico que es un singulete y lo están escribiendo en una base particular. Entonces ahí no hay subensambles de nada, hay simplemente los componentes que en esa base tiene el estado que están considerando. Bueno, Pero no hay que algunos de los electrones que salen son de un tipo y otros son de otro tipo. Todos los electrones que salen están en el mismo estado cuántico que es un singulete. Entonces, este lenguaje de ensambles me parece confundente. O sea, no sé palabras en español, no, pero o sea, no se trata de que, porque parece que están como sugiriendo que los electrones que salen vienen de 4 tipos, ¿no? Y hay unos que son de este tipo, otros de este. Y no, lo único que está pasando es que el estado cuántico total está escrito en una base que solamente tiene componentes no triviales de esos 4. eso es Entonces de ahí hablar a subensambles y después ya me pierdo cuando me hablan del dominio, que son no son los mismos para todos. Es lo que se hace aquí. No, lo que se hace es esa cosa donde tienes una integral sobre lambda. Luego ustedes tienen esto de que se parten 4 lambdas acá distintos. Y ahí sí no entiendo bien de cómo están hablando. Que todo lo anterior lo que significa es que cuando medimos CQ, dadas las direcciones A y B, usamos una partición. Cuando medimos las ¿Una partición de qué? Perdón, es para entenderlos. ¿Quién es una partición? Completo. Bueno, vamos al laboratorio. ¿Una partición de qué? Perdón. Vamos al laboratorio. El señor que hace estas mediciones tiene que hacer muchos experimentos. Idealmente un número infinito. Eso es un ensamble. Y si lo que quiere es encontrar la forma funcional de la correlación de las proyecciones de spin, tiene que encontrar C de AB para muchas direcciones diferentes, para encontrar la forma funcional C de AB. ¿De acuerdo? Tiene que hacer muchos experimentos. Pero para probar las desigualdades, A puede ser, A es un vector fijo, B es otro vector fijo. Sí, en los experimentos. A es esta dirección y B es esta de aquí. Y ya no tienen que luego cambiar, o sea, usar diferentes A's. La prueba experimental, y eso se lo pueden ustedes presentar a cualquier experimental, es si lo que quieren es establecer la relación funcional de la correlación como función. ¿Quieres corroborar las desigualdades? Permíteme. Como función de A y B, no basta con que tome una pareja o 2 parejas de A y B. Con 4 para demostrar que se violan las desigualdades. No me interesa demostrar que se violan las desigualdades. Yo digo, el experimentador, si lo que quiere es confirmar la predicción teórica CQ de AB igual a menos A punto B, tiene que hacer mediciones en diferentes direcciones para A y para B. Y tiene que ser muchas, no basta con una, ¿de acuerdo? Bueno, ese es mi ensamble completo. Ahora, pero una pregunta, ¿qué pasa si lo que quieren no es corroborar esa forma funcional, sino corroborar si se violan o no las desigualdades de B? Tiene que ser todas las mediciones escogiendo un A, un B, una prima y un B prima, fijos. Entonces, no tiene que estar cambiando A y B cuando lo que quiere es corroborar si se violan o no las desigualdades de B. Entonces el experimental toma A y B, ¿ok? Y toma sus lecturas y para cada vez que tiene A y tiene B, okay. Luego cambia A, B prima. Ese es un conjunto diferente del anterior. Correcto. Y es inconmensurable. ¿Qué significa que es una Es decir, a ver, tú estás mirando probabilidades, o sea, se fija qué tan Me preguntaste probable qué es inconmensurable, te lo voy a decir, que lo que obtuvo para A en la primera serie de lecturas, cuando midió A y B, ¿sí? Ese valor que obtuvo para A es dentro de ese conjunto de experimentos. Después no cambia A, nada más cambia B, pero los valores que obtiene para sigma.A dentro de ese nuevo conjunto no tienen que ver con el anterior.
es una serie de experimentos diferentes. Estoy mirando correlaciones entre dos resultados. Sí. Me pregunto, ¿qué tan probable es que si yo estoy acá, él esté aquí? Luego me pregunto, ¿qué tan probable es que si yo estoy acá, él esté aquí? Son dos correlaciones. Sí, Entonces pero- son dos probabilidades condicionales y después puede haber relaciones o no entre ellas. ¿Por qué no podría tener relaciones entre probabilidades condicionales? Porque lo que estás haciendo es decir, trasladar los valores de A que tuviste en la primera serie, en la primera corrida, a la segunda corrida. Pero es que eso vas a hacer, No se vale. vas a poner un polarizador en la dirección vertical. No se Y el vale, otro no se aquí. vale decir, obtuve +1 para A aquí cuando me di AB. Entonces tomo ese valor de A y lo paso para acá. Pero Ana María, donde pongo estoy un midiendo polarizador AB'. así, pongo un polarizador así y el otro así. No, es que no. Y este, Es que no estás escuchando lo que te digo. Por eso estoy poniendo, los proyectores son como, tengo un proyector así y el otro así. Luego tengo este mismo así, entonces, este me va a dar para arriba o para abajo. Exactamente. Y, ¿sí? y este tiene, y luego dejo este quietito y luego pongo otro en Sí, otra sí, posición. totalmente de ¿Y acuerdo. por qué dice que lo de este no vale? Si No dice es que lo no de valga, es que no lo puedes Pero- cambia, o sea, cada lectura, no puedes transferir la lectura. Tú dices, lectura número 1, saqué 1, lectura número 2, saqué 1, 0, y así. No puedes transferir esos valores para cuando vas a medir, cuando vas a leer A de prima. Pero es que si yo me estoy preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que si este es más 1, No, ya en estás esta hablando de dirección es más 1? probabilidades. Pero eso es lo que tú dijiste No. que significa la C. No. Pero si tú nos explicaste que la C es la probabilidad de que si este está así, este apunte así. Sí, Y luego me fijo, ¿y cuál es la probabilidad? Si este sigue así, pero ahora este está así. sí. Y entonces, Pero lo que se está haciendo aquí, es decir, al escribir bajo el mismo signo de integral, ojo, es que es una cosa muy sutil. Cuando estás escribiendo bajo el mismo signo de integral, alfa beta y alfa beta prima, y las sumas aquí, estás suponiendo que la corrida de AB, igual así, la alfa que te salió aquí para una determinada lambda, junto con beta, es la misma alfa. esa alfa es un A ver, número que vale Espérame, más 1 o espérame, menos 1. espérame, cuando estoy midiendo beta prima. ¿Puedo decir algo, por Eso favor? es incorrecto. A ver, el punto de partida, la suposición básica del teorema de Bell es una suposición de localidad. ¿Qué significa esa suposición de localidad? Quiere decir, o sea, lo que usa Bell de suposición para derivar su desigualdad es que las probabilidades de un lado no dependen de qué es lo que yo haga del otro lado. O sea, si yo aquí mido A, el resultado, la predicción que hace la teoría para el resultado de esa medición no depende de si del otro lado yo decidí medir B o B'. Déjame Entonces terminar, por favor. estamos totalmente de acuerdo. Eso es lo que está en la primera línea de ahí arriba. Esa función de correlación se factoriza en un término que tiene que ver solamente con A y uno que tiene que ver solamente con B. Eso es justo lo que ahora tú nos quieres dar. Tú nos estás diciendo, si ahora yo del otro lado, en vez de medir B, mido B', ya no puedo usar la misma alfa, tengo que usar algo diferente. Entonces lo que tú me estás diciendo es que la suposición básica del teorema de Bell se viola. Y entonces ya no estamos jugando el juego de Bell. O sea, Bell estaría de acuerdo contigo en que si quitas su posición de base, que es una suposición de localidad, entonces no puedes demostrar su desigualdad. Pero entonces, esta no es una manera de darle la vuelta al teorema o de entender que está mal. Es decir, bueno, si yo quito la suposición, pues no puedo demostrar lo que el teorema demuestra. Solo que, Fair enough. O sea, que... sí, Elías, solo que en las láminas anteriores demostré que la mecánica cuántica, el formalismo de la mecánica cuántica nos está diciendo que son subconjuntos diferentes. Eso yo no lo entiendo, pero perdón, déjame decir esto. La mecánica cuántica viola esa suposición de localidad de Bell. Permítanme, son las 6:15. Esta diferencia no la vamos a resolver ahora. Entonces, yo los invito a que reflexionemos sobre esto. El debate no termina aquí, ¿verdad? Piensen sobre ello y
regresamos a ella. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra opinión? Yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, yo creo que es cierto que están insistiendo constantemente en la plática sobre los ensambles. Sí. Y yo más bien le preguntaría si eso no es reflejo, no tiene que ver con si su visión sobre las probabilidades tal vez no es que las probabilidades tengan algún valor óntico o ontológico, como se le llama, sino un valor más de carácter epistémico o de otro carácter. ¿Qué carácter le asocia usted a las probabilidades? Al valor de la probabilidad en cada instante del tiempo. Sí, bueno, decías que si quieres responder tú a esto o qué, porque ya... Sí, déjenme comentar algo que va a ser más lindo, pero viene decirlo. Una forma diferente de expresar lo que María estaba tratando de expresar es decir que los cuatro términos que están tomando ahí abajo en la serie, las cuatro correlaciones con A, B, etc., diferentes, cada vez se cambia una de las dos direcciones, cualquiera que sea, está cambiando el contexto de la mecánica cuántica. Entonces lo que está aquí es sumando correlaciones para cuatro diferentes contextos, y la mecánica cuántica es contextual, el resultado depende del contexto, es lo que está diciendo. Es el lenguaje que se usa. Ahí donde está el problema. Pero no es eso lo que demuestra la violación de desigualdad de bien. Bueno, no, O sea, detalle, porque no. aquí se supone que es no contextual y se No, ve que la mecánica cuántica viola esa desigualdad. Ustedes de una forma muy elegante están mostrando que la mecánica cuántica es Está bien. contextual. Y la mecánica cuántica está bien. O sea, Es nosotros contextual no tenemos- y es no local. Es más, a ver, argumento. vamos a ver si podemos sacar por lo menos mis conclusiones de aquí. No dejan acabar el argumento. Bueno, En la teoría clásica de probabilidades, para Condorcet, la teoría condorcetiana de probabilidades, que es lo que está usándose o tratando de usar en la mecánica cuántica, no se pueden mezclar contextos diferentes. La teoría de probabilidades es para un contexto bien definido. Si se cambia el contexto, las cosas cambian totalmente. Eso, porque aquí estamos manejando cuatro contextos simultáneamente. Ese punto, es decir, va en contra de la teoría de probabilidades. bueno, entonces, en resumidas cuentas, o sea, sí, esto es lo que, ya que mencionaron la palabra contexto, muchos autores por eso se refieren al hecho de que esta no es aplicable en el caso cuántico, a que hay un contextuality loophole, ¿no? Que no se está tomando en cuenta el contexto. Ahora, yo simplemente en vez de decir esto, porque eso se ha dicho viniéndole de la teoría de probabilidades, lo que hice fue tomar al pie de la letra el formalismo cuántico. Ahora, yo aquí no estoy diciendo que si Dios juega a los dados o no, o sea, que si la mecánica cuántica es innatamente, ontológicamente probabilista, azarosa, que si el azar es una propiedad cuántica o es epistémica. Eso en realidad no entra en juego así. Para todo fin práctico, digamos, si tú vas al laboratorio, lo que vas a obtener son resultados al azar. Eso es lo que vas a obtener en el laboratorio. Y los resultados al azar, lo que estoy diciendo es que hay que tener mucho cuidado porque no se deben mezclar el proceso de una corrida con el proceso de otra corrida. Eso es básicamente lo que el resumen de esto. Y en otras palabras, que lo que hemos visto en las reuniones anteriores significa que no podemos tomar aquí este valor de alfa como si fuera el mismo cuando está bajo la integral de lambda, cuando está multiplicando a beta, cuando está multiplicando a beta prima, y por lo tanto esta desigualdad pues puede ser útil para otras cosas, pero no sirve para llegar a la conclusión de que la mecánica cuántica es no local o algo por el estilo. La mecánica cuántica se sigue satisfaciendo y si los experimentos están bien hechos, lo que van a reproducir es la correlación cuántica. Esa, o sea, ¿cómo podemos ir más allá? No es que siga afinado. Entonces esta cuestión de la no separabilidad que viene de la desigualdad de Bell
ustedes le atribuyen más bien a la contextualidad que se le tiene que dar a las probabilidades. Pues es lo que llaman contextualidad, el hecho de que hay que tener cuidado con el ensamble de corridas que se usan para medir A y B. No es el mismo ensamble de corridas que se usan para A y B', a eso se le puede llamar el contexto. A mí no me gusta mucho esa palabra porque contexto puede significar muchas cosas. O sea, la Por eso conclusión preferí no usar. es algo así como, no existe un conjunto de lambdas tales que la probabilidad sea separable. Exactamente. Eso es una bonita forma de resumir. Pero, perdón, justo Y eso es a ellas lo que Bell lo llama podemos- localidad. Entonces, hay que lo que verificarlo. muestra Bell es que las teorías que sí son locales no violan la desigualdad. Y que la mecánica cuántica no es una de esas teorías locales. Elías, te invito a que tú des el próximo. Aprovecho para el 20 de septiembre, que es unos días después del próximo, voy a dar un coloquio en nucleares sobre teoremas de imposibilidad. Entonces, están teoremas de imposibilidad. Entonces, voy a hablar de Bell y de algunos otros ¿Y cuándo teoremas. vas a hablar aquí? Pues no sé si esa semana, pero si no, Sí, de acuerdo, al otro. Sí. al otro. ¿Quién se anima para el próximo? No, pues ya con esos bombardeos ya porque no tienes algo que no. Yo voy a estar de viaje la semana que sigue. De hecho, ¿cuándo sería el próximo? Sería Pues hay que decidir. Porque hay que decir, porque hay un lunes que es feriado, ¿no? El 16. No sé el si es 16 cuándo. es el otro, el 23. Ah, el 23. Puedes venir el 23 y si quieres nos presentas lo mismo. Aquí el auditorio Pues, es diferente y te vamos a Si compartir. quieren, sí. La voy a tener eso listo del 20, puedo presentar. Perfecto. Aquí tienes bombardeo seguro. A ver. ¿Qué título de Teoremas de imposibilidad en la mecánica cuántica. Muchas gracias. Contigo, a ver si te parece. ¿No? Bueno.